Hola amigos de La Rueda del Misterio. La Rueda del Misterio tiene ya nuevo blogspot. laruedadelmisterio.blogspot.com. Repito, laruedadelmisterio.blogspot.com, donde podréis encontrar todas las noticias, donde fotografías, investigaciones y muchas otras cosas más que, bueno, en los programas no podemos emitir. Os repito, laruedadelmisterio.blogspot.com, capitaneado por David Dorado Cuevas. También, amigos, para todos aquellos, la página principal, www.laruedadelmisterio.es. Un saludo, amigos. ¿Has vivido una experiencia paranormal? ¿Has llevado a cabo alguna investigación? ¿Has viajado a algún lugar remoto y misterioso? Ven a Legados del Misterio, inscríbete en el primer concurso de Crónicas del Misterio y cuéntanos tu historia. Tu crónica puede ser una de las finalistas o incluso la ganadora. Y para decidirlo contaremos con la experiencia y el conocimiento de Juan G. Vallejo. Infórmate en www.legadosdelmisterio.net. No lo dejes para más tarde. Inscríbete ya en el primer concurso de Crónicas del Misterio. Recuerda, www.legadosdelmisterio.net. Te esperamos. Hola amigos de la Rueda del Misterio. Bueno, estamos hoy aquí después del anterior programa que hemos tenido, un poquito movido, pero bueno, eso es también muchas veces por las noticias que nos trae nuestro amigo y compañero Miguel Ángel Alcalá. Miguel Ángel, bienvenido, bien hallado, como decimos siempre, responsable de las noticias, no de lo que hablemos nosotros, que cada uno es responsable de las noticias de la actualidad del misterio y también de la página que siempre recomendamos, www.transbordador.com. Miguel Ángel, bienvenido y bien hallado. Muy buenas tardes, Jesús, ¿qué hay? Pues nada, eso, hablando de que bueno, que ha habido esta semana pues un poquito de movida en iVoox referente a los comentarios que se han hecho, pero que como decimos son comentarios personales de cada uno, podemos equivocarnos y por supuesto lo que siempre decimos, ni tenemos la verdad absoluta ni nos los creemos, que eso hay que tenerlo en cuenta, que lo importante es que independientemente de lo que nosotros digamos, que se compruebe si lo que se dice o no se dice es verdad, que los primeros que nos podemos equivocar es nosotros. Luis, y movidilla las noticias de la semana anterior, ¿no? No, ciertamente las noticias no. Lo que pasa es que la gente reacciona bastante, no sé. Bueno, pues hice unos pequeños comentarios acerca de mis opiniones personales sobre el programa de Iker Jiménez Milenio 3 y las páginas web de Mundo Desconocido. Ambos me gustan. Y eso es todo. Me parece que Iker Jiménez es lento en dar las informaciones y se lleva, pues eso, con una información demasiado tiempo, que puede ir más. Bueno, pues empezamos, parece bien, que Luis se nos acaba de marchar, esperemos que lo volvamos a recuperar en un segundito. Un poquito movida esta semana, ¿no? En cuestión de noticias, pero hay que tener en cuenta eso, que es muy presente, que bueno, que como nosotros se puede equivocar todo el mundo y los primeros nosotros, ¿no? Pues claro que sí, hay que ser humilde en ese planteamiento y yo lo... Bueno, como hablábamos, Luis lo ha dicho, cada opinión es la de cada uno, nos podemos equivocar, no nos podemos equivocar, pero está claro que bueno, es una opinión y que lo que sí que tienen que mirar es la fuente de la noticia, que eso yo creo que es lo más importante, ¿no, Dan? Pues claro, es lo que pienso yo, que nosotros expresamos unas opiniones, tenemos unos datos encima de la mesa y que sea después el público el que tiene que sacar las conclusiones y el que tiene que seguir su investigación. No, nosotros no tenemos la verdad absoluta y humildemente pues no vamos a decir que nunca no nos equivocamos ni siempre sabemos la verdad, porque eso no es verdad.
que la gente saque sus conclusiones. Pues eso yo creo que es lo importante, que cada uno saque las conclusiones. Y eso es lo fundamental, ¿no, Alberto? Porque como decíamos a micrófono cerrado, esto lo hacemos de forma altruista, con menos medios de lo que se puede imaginar mucha gente, pero sí con mucha ilusión. Eso es indiscutible, ¿no es así, Alberto? Evidentemente, además, como tú bien has dicho, antes lo estábamos comentando a micrófono cerrado, las personas que nos dedicamos a esto estamos expuestos a las críticas y de ellas debemos también aprender. Pero lo que más me gusta a mí del programa que hacemos, de la Rueda del Misterio, es la libertad que tenemos cada uno de nosotros para expresar nuestras opiniones. Es decir, no tenemos que seguir una línea editorial. ¿Eso a qué conlleva? A que uno haga esto por pasión. Y eso nos hace hacer el programa que tiene tantas miles y cientos de miles de descargas en Internet. Que hacemos lo que nos gusta. No somos profesionales, pero disfrutamos con lo que hacemos. Y creo que ese es nuestro gran valor que tenemos a la hora de ofrecer un buen producto a nuestros oyentes. ¿Que no siempre van a estar de acuerdo con nosotros? Por supuesto, no lo pretendemos. Estamos aquí para aportar y que cada uno se quede con aquello que más le guste. Bueno, pues yo creo que sabias palabras, nos han tildado de criticones. Bueno, pues como veréis, hemos hecho muchos programas, otros programas que consideramos muy serios, amigos, y hoy precisamente sabéis que me gusta pues dedicarle los programas a de vez en cuando a amigos, a compañeros, y hoy quiero dedicárselo precisamente a todos esos programas. No voy a decir ninguno porque seguro que me olvido de alguno y para que nadie se moleste, pero yo creo que todos lo saben, ¿no? Esos programas que lo he dicho mil veces, que hay muchísimos programas que con medio también bastante escaso, pero con muchísima ilusión. Y te acuerdas cuando estábamos hablando en Sevilla, allí en Don Cecilio, que yo lo comentaba, que hay muchos programas que con mucho menos medio, que a lo mejor otros programas más importantes, pero sí lo que yo veo en esos programas, muchísima ilusión. Y eso sí que estamos de acuerdo con todo lo que dicen, con su seriedad, con la forma de tratar el tema, que se pueden equivocar, pues como todos, como nosotros, pero lo que sí que vamos a seguir después de tantísimos problemas. Bueno, hemos tenido que cambiar de ordenador porque no iba el ordenador, Luis se nos ha caído 3 o 4 veces, a ver si por fin ya podemos entrar a las noticias. Y la primera noticia es, bueno, dirás que como siempre nos trae una noticia que bueno, ahora lo escucharé. Muere un investigador del 11S, Philip Marshall. Es encontrado muerto junto a sus 2 hijos tras la publicación de un polémico libro relacionado con el 11S. ¿Suicidio, de lo que se habla, o otra cosa, Miguel Ángel? Sí, pues la verdad es que la muerte de este Philip Marshall pues no ha hecho otra cosa que aumentar, que incrementar el gran caudal de teorías de conspiración que se manejan en los foros, que siempre están con teorías de las Torres Gemelas, desde el atentado del 11S. Todas estas teorías alternativas pues han sido el pan nuestro de cada día, y hoy en pleno año 2013 todavía surgen libros, todavía surgen estudios y todavía hay portales web que están exclusivamente dedicados a todo este asunto. Pero el caso de Philip Marshall parece que es algo más extraño, ya que hace unos días pues apareció muerto junto a sus 2 hijos, junto a su hija y a su hijo, y junto a su perro. Este Philip Marshall llevaba una década ya investigando todo lo relacionado con el atentado del 11S y se preparaba para publicar un libro, el libro que se iba a titular, que se iba a llamar El Gran Engaño. El título ya pues decía mucho del punto de vista que Philip Marshall iba a aportar a todo este asunto. La muerte de Philip Marshall ha servido para que todos estos foros, de los que aquí en la Historia del Misterio hablamos muchas veces, pues empezaron a especular, empezaron a teorizar con la posibilidad del asesinato. Del asesinato por parte de estos grupos de poder, de los que también hemos hablado en muchas ocasiones, y que al parecer podrían estar, se callase, taparle la boca y no sostuviera estas verdades que pueden resultar incómodas. Hay que decir que Philip Marshall, días antes, incluso semanas antes de la posibilidad de que le estuvieran espiando, de hecho él decía que cuando salía de su casa con sus hijos, o incluso paseando al perro, el cual también apareció muerto, como hemos dicho, siempre solía haber un par de coches merodeando el barrio por donde él vivía, y todo esto le hacía sospechar. Al final los datos están ahí, Philip Marshall está muerto, una persona que iba a hablar del 11S desde un punto de vista muy, muy, muy crítico, y que evidentemente no tenemos, o yo por lo menos no tengo los datos suficientes para asegurarlo, pero sí es verdad que su muerte, a pesar de que la versión oficial habla de suicidio, es cuanto menos extraña, desde el mismo momento en el que también aparecen sus 2 hijos y el perro.
Sí, la verdad es que sí, porque da precisamente eso, se habla de que han muerto. Sí, dime, Miguel Ángel. Sí, o si realmente ha sido un burdo asesino. Bueno, pues como seguimos, como nos lo ha dicho Miguel Ángel muy bien, posibilidad de suicidio, como se habla, desgraciadamente también de estos dos niños, uno de 14 y otro de 17 años, el perro incluido, o otra cosa, porque da no solamente las circunstancias de que estuviese investigando el 11 de septiembre, que hubiese publicado el libro, que bueno, a fin de cuentas también estaba publicado, sino que este señor, aparte de todo esto, pues era una persona que tenía ciertos vínculos con la administración Bush. Entonces, en ese respecto, la investigación es que ha hecho tú, porque él la apuntaba entre la administración Bush y la cooperación de la inteligencia saudí. Responsable de los atentados terroristas. La verdad es que una acusación, si no tiene ningún tipo de fundamento, muy fuerte, ¿no, Dan? Pues la verdad es que sí. Yo además lo que he estado viendo de este señor, se le dice que era además expiloto de la CIA, o sea que si eso es verdad o estaba vinculado a la administración Bush, pues sí que tiene a lo mejor una posición en la que podía tener acceso a información y enterarse de algunas cosillas y saber de lo que se estaba hablando. No era un simple conspiranoico o una persona que estaba haciendo sus elucubraciones. Lo que pasa es que yo en esta noticia, la verdad es que a mí lo más importante a priori sería determinar si se ha hecho ya una investigación en las causas de la muerte de, pues tanto de él como de los niños, una investigación criminal de cómo ha sido, porque si las autoridades dicen que ha sido un suicidio, pues ahí tendrá que estar la investigación criminal que diga, pues sí, ha sido el hombre este que los ha matado a los dos, ha matado al perro y luego se ha quitado la vida. Entonces, esa investigación criminal, yo creo que ahí está el punto a seguir, que, bueno, claro, los conspiranoicos dirán, pues, claro, si esto es así de los tentáculos son tan fuertes de la administración Bush, de lo que supuestamente pasó, la investigación va a decir que le han suicidado y punto y pelota. Lo que pasa es que yo creo que me van a criticar los compañeros. Yo soy muy escéptico en este aspecto. Bueno, yo la verdad es que estoy también un poquito con lo de Dan, Luis. A mí me extraña porque, vamos a ver, hay muchas formas de quitar de en medio a una persona y que no haya ningún tipo de rastro ni nada. Que una persona aparezca muerta, el perro, los familias, los hijos, como decía, desgraciadamente, me parece un poquito extraño. Se habla, como siempre se habla, se dice, se comenta, de que a lo mejor es que quieren dar alguna señal a algún otro investigador, pero es que sobre el 11 de septiembre, sobre el caso de ataque de bandera falsa y todo demás, se habla muchísimo. Y en principio, pues los autores siguen vivito y caleando. Yo no sé, yo ya tengo mis dudas también, como se dice, mis dudas razonables, como comenta Dan. Hay muchas formas de quitar a una persona en medio y que nadie sepa dónde se ha quedado, ¿no? Hombre, pues supongo yo que sí, la verdad, nunca lo he intentado, pero vamos, el gobierno de los Estados Unidos, al parecer, pues lo ha hecho anteriormente, no lo sé. Habría que preguntárselo a ellos, habría que invitarlos a la rueda para que diesen su opinión y se pudiesen defender ante nuestras maravillosas acusaciones, para que luego los oyentes no digan que no damos derecho a defenderse a los demás. ¿A qué es lo que estábamos hablando del hombre este? Pues era el líder de los escépticos de los pilotos, y entonces pues una de sus teorías era que habían sido entrenados precisamente por Boeing para manejar dichos aviones y conseguirlos estrellar, porque no es tan fácil pilotar estos enormes pájaros y acertar. Él lo tuvo que, maravilloso experto, lo tuvo que hacer muchísimas veces y sabía exactamente lo que estaba escrito en la caja negra de ambos. Y bueno, pues le costó mucho trabajo. Y luego, siguiendo los datos que había en la caja negra, pues llegó a cierto tipo de conclusiones, y al parecer pues las iba a publicar en un libro que no sé si verá
Ha visto la luz. La luz, ¿no? No, ha visto la luz, te lo confirmo porque yo estaba buscando para ver si lo encontraba, lo localizaba, está en Amazon, además un precio relativamente económico, algo un poquito más de $10, que bueno, que como ¿El todo. nuevo o...? Sí, el Van Boxley, The Big Bad Bolle, que era precisamente el que se supone que iba a hacer todo este tipo de revelaciones, es decir, que tampoco cuadra mucho, todavía menos con que quieran quitarlo de en medio cuando ya lo está publicado el libro. Está publicado, pero no obstante, bueno, pues es un individuo incómodo y ¿por qué no liquidarlo? Yo qué sé, no lo sé, ciertamente no soy un asesino, no soy un conspiranoico, pues eso, saber lo que tiene esta gente en la cabeza, pues no lo sé, no tengo ni idea. Hombre, también dice, y Alberto, me gustaría preguntarte, porque una cosa de las que decía este hombre es que no creía que la persona, el fantasma, como decía él, que era no fantasma por el hecho que se interpreta en España, sino esta persona que no se localizaba muy bien, como era Bin Laden, que desde ese refugio que tenía supuestamente en Afganistán, y digo supuestamente porque en otros sitios se vio perfectamente como se había cambiado de lugares, e incluso yo llegué a conseguir el teléfono de Bin Laden por uno de estos medios. Entonces, ¿Le llamaste? No, porque me costaba caro, era a través de móvil y no quise llamarlo, pero vamos, las fuentes sí eran bastante fiable, por no decir muy fiable. Y la verdad es que me gustaría preguntarte al respecto, pues lo que estamos hablando. Él dice que desde Afganistán, una cueva, una persona no puede organizar esto, pero a lo mejor precisamente lo que ocurrió en el 11 de septiembre sucedió porque era tan rocambolesco que a lo mejor no lo tenían confrontado o preparado la CIA y compañía, sino que estaban esperando algo más espectacular, más llamativo, y sin embargo una cosa tan absurda como podía parecer en un principio esto, tuvo éxito, ¿no? Completamente de acuerdo. O sea, para un ataque lo más importante es el factor sorpresa. O sea, probablemente Estados Unidos tenía amenazas nucleares, estaba preparado para las amenazas nucleares, estaba preparado para una amenaza química, podía estar preparado para todo, pero lo que menos se le habría pasado por la cabeza, salvo alguien que comentó que eso podía suceder, pero al parecer no le hicieron mucho caso, era un ataque como el que vimos. A mí el hecho de que estuviera Bin Laden en una cueva no me dice nada. O sea, lo que sí han demostrado es que estaban perfectamente organizados, trabajaban por células, y eso les llevó al éxito de lo que iban buscando. A mí, con respecto al caso que nos trae hoy, me llama la atención una cosa. Estamos acostumbrados a las cortinas de humo, y yo me pregunto si en el fondo este hombre sabía algo, o en el fondo alguien, al asesinarlo a él, a su familia y al perro, quiere hacernos pensar que sabía algo. Creo que puede ser más rentable hacer pensar a la opinión pública que este hombre sabía algo, que realmente matar a alguien que sabe algo de la forma tan abrupta que lo han hecho, que como bien habéis comentado vosotros, podrían haberlos quitado en medio de una manera que no llamara en absoluto la atención. Claro, porque Miguel Ángel, una de las cosas que se habla es que según esta persona tenía docenas de documentos del FBI donde decían que, bueno, que el vuelo se había realizado a través de California, Florida y Arizona en una prueba, probándose o entrenándose 18 meses previo al ataque, y otra serie de documentos que supuestamente que se tenían. La Agencia de Información de Estados Unidos evidentemente está muy claro que fallaron porque el atentado, se autoatentado ocurrió. Lo que pasa que se habla eso, autotentado, atentado, esta persona en concreto, pero yo vuelvo a decir lo mismo, no me cuadra mucho porque es que ya han salido montones de libros, montones de documentales, montones de cosas, y no, en principio no ha ocurrido a ninguna de estas personas nada, de este concreto, a esta persona, y bueno, podría ser a lo mejor simplemente o un suicidio, simplemente un intento de robo, que bueno, las autoridades ya lo verán. No me cuadra mucho la situación, no sé qué pensarás tú, Miguel Ángel. Sí, la verdad es que creo que Alberto sí que ha planteado un aspecto muy interesante, y es que igual que cualquier aniquilar a cualquier ciudadano que les fuera molesto, yo descartaría también que esto fuera un asesinato por parte de la administración de Estados Unidos. Además, incluso pensando que fuera a modo de escarmiento, no sé, yo creo que hay, como tú dices, muchas personas que están investigando el tema, que están hablando de toda la porquería que hay detrás y no les ha pasado nada. Sin embargo, sí es verdad que, como dice Alberto, puede ser que a alguien le interese dar
esa sensación, dar la sensación de que este Philip Marshall habrá sido leído, habrá sido devorado por mucha gente, y ya todos podemos saber si lo que va a revelar ahí es tan desestabilizador como parecía ser en un principio. Si al final el contenido del libro no es para tanto, cabe pensar que él todavía se guardaba una bala en la recámara y por eso ha sido asesinado. Y digo que ha sido asesinado porque a mí la idea del suicidio, un suicidio casi colectivo, ya que sus dos hijos y también el pobre perro han sido eliminados, pues no sé, a mí es que me suena un poco rocambolesca. No sé qué pensáis vosotros. Hombre, hoy en día la verdad es que tal como están las cosas ya no se sabe si puede ser real, no se puede ser real, o incluso si ha sacado el libro, y no quiero uno ser mal pensado, que la misma editorial está aprovechando esta situación, y ya lo hemos visto mucho en Estados Unidos con gente que ha fallecido, llámese Michael Jackson o llámese otra serie de personas que cuando han fallecido saben que tienen unas grandes ventas y unos grandes beneficios. Yo ya no sé hasta qué punto, pues, si ha sido primero una cosa o ha sido primero otra. Lo que sí, vuelvo a decir lo mismo, hay mucha documentación, mucho al respecto de libros que se han editado de falsa bandera, como decíamos, en Amazon, aparte de este que estamos hablando, se encuentran otros muchos libros al respecto, vídeos, documentales, que cada 2x3, en el blog nuestro también tenemos de otro documental que también se va a realizar sobre la falsa bandera, documentos de estudios españoles, de que a partir del 2001, debido al ataque de las Torres Gemelas, ha cambiado todo el panorama internacional y que ya no se consideran las guerras como anteriormente, sino totalmente distintos. De hecho, si hay suerte, cuando ya pongamos este programa, habremos grabado con un teniente coronel, asesor y además del Instituto Español de Estudio Estratégico, con el que hablaremos de muchos temas interesantes que yo creo que no solamente por la persona que nos habla, sino también por el tema, el panorama estratégico, va a aclarar muchas cosas, porque la verdad es que es básico. Entonces, como digo, es que los americanos juegan mucho con estas cosas, ¿no? Porque murió Michael Jackson y vendió más discos de lo que estaban vendiendo al final, porque prácticamente estaba arruinado, ¿no, Dan? Pues sí, eso pasa desgraciadamente, pero vamos, no sé si será una estrategia o un planteamiento que se lo piensen a primera. Yo quería apuntar una cosa, Jesús, porque habéis dicho antes que lo del este atentado de las Torres Gemelas, de los aviones, que era muy rocambolesco y por como que no se lo esperaban. Quiero decir que hay una película que se hizo antes de todo este atentado terrible, que la gente no sé si recordará, con Kurt Russell y Steven Seagal, en el que creo que se llamaba Decisión Crítica, en el que ya se planteaba casi muy parecida el atentado de las Torres Gemelas. Es muy curioso, es un poco curioso, en el que una célula islamista se hacía con el control de un avión y, bueno, en la película iban a soltar un gas sobre la ciudad o no sé qué, pero ya resulta muy curioso que haya películas o bastantes libros que antes del atentado ya hacían algo parecido de lo que luego realmente ocurrió, y hay bastantes investigadores que a esto les ha resultado bastante chocante, que se hicieran películas, se hicieran teorías, incluso se habla de que había ya un libro en el que se hablaba de esa posibilidad y que luego sucedía lo que sucedía. Yo sinceramente no creo que hubiera autoatentado ni todas estas conspiraciones de que se fuera así, porque me parece una barbaridad. O sea, que hicieran esa barbaridad para Vamos a ver, un momentillo, perdona que me meta. A ver, ¿quiénes están de acuerdo con el atentado de propia bandera? A ver, Jesús, ¿sí o no? ¿De propia bandera? Sí, de falsa si bandera. Fue de falsa bandera, pues ¿Sí mira, o no? Déjame que te lo diga. No. Yo te No digo. Es que no se puede decir en este mundo siempre blanco o negro, hay muchos tonos de grises. No te mojas. Sí me mojo. Déjame que termine y además un momentito. Te digo una cosa, Luis, en principio la información la tenían. Lo que pasa que, ¿por qué no se cogió esta información? ¿Sí o no? No, la cosa en este mundo no es todo sí o no. ¿Sí o no? Fue una dejadez, por mi parte fue una dejadez lo de los servicios secretos. Yo creo que te lo dije, creo que queda claro. Rotundamente no. Miguel Ángel. Yo creo que que sí. Venga. ¿Y Dan? Yo creo que no, pues absolutamente que no. Bueno, no, ¿y tú, Luis? Autoatentado.
Yo lo he dicho ya millones de veces, como ingeniero de materiales, no me trago que las torres se cayesen por su propio pie. Pero ninguna de las dos, ninguna de las tres. Una cosa es que la Torre 7, sí, pero una cosa es que la Torre 7 y las demás torres ya se cayesen. Las torres temas, Jesús. No. Esas torres estaban diseñadas para aguantar. Esas torres, vamos, hombre. De hecho hubo un atentado con un camión un tiempo antes que además hizo papeles, documentos que lió. Y no produjo prácticamente ningún daño estructural al edificio, eso está claro. Pero una cosa es que las torres se cayesen después, a lo mejor provocadas por lo que sea, y otras cosas que los aviones fuesen dirigidos no por estos terroristas, sino por otras personas. Yo creo que la información se tenía, pero esos movimientos, un piloto experto como le cuesta un mundo, según han dicho los pilotos, es muy complicado. El tío prácticamente imposible, y el experto piloto que afirma esas cosas, que ha ido paso a paso sobre las cajas negras que se han encontrado, era este tío que ha desaparecido. Pero Luis, ¿tú has visto los documentos que te puedan acreditar que realmente es un atentado? Volvemos a lo mismo, a la fuente, a decirte, sí, mira, yo puedo tener una opinión de que puede ser un atentado o no puede ser un atentado de falsa bandera. Opinión, pero ahora nos vamos a los hechos reales. Los hechos reales es que había mucha información que se le comunicó a Estados Unidos por medio de otra embajada, llamamos embajada israelí, llamemos otro tipo de embajada, de que iba a ocurrir un atentado, y no se trató bien la información. ¿Por qué? Perdona, entonces Jesús no... Luis, te pierdo. No, se nos ha ido Luis otra vez, no sé si es que se nos ha ido o algo. Bueno, Dan, lo que decía... ya claro, está. Lo que decía, ¿qué pasa? Claro, ¿dónde están las pruebas? ¿Tú las tienes? No tienes pruebas de nada, no me vengas con gilipolleces, macho. Lo de los documentos esto que te comento, sí, he visto los documentos donde se dicen en la embajada a Estados Unidos de que probablemente tengan cuidado, que probablemente se están viendo que puede haber un atentado, no saben desde qué tipo, sí lo he visto. No, pero me estoy refiriendo. Tú estás de acuerdo que ha sido Bin Laden. ¿Tú tienes pruebas de que ha sido Bin Laden? No, yo no he dicho que sea Bin Laden. Ojo, yo te estoy diciendo que el atentado se tenía información. Y que te digo que en Yemen habían localizado el teléfono de Bin Laden y no se le hizo nada. Y que se supone que estaba en Afganistán. Cosa que perdona, Luis, que no siempre estuvo en Afganistán, y se sabía muy bien que este señor, por los problemas renales que tenía que salir de Afganistán cada cierto tiempo, y se sabía muy bien también dónde iba. Y te digo, ahora, de ahí a que fuese los mismos Estados Unidos, pues yo te digo que francamente yo no lo puedo afirmar. Eso es muy fuerte. No lo puedo afirmar. Lo que sí te digo es que te puedo afirmar de que la documentación fue comunicada a los servicios secretos estadounidenses de que podía ocurrir un atentado y que tenía la vista de cierto... ¿Hablaremos solo con las pruebas en la mano? Pues entonces... No con las pruebas en la mano, podemos hablar lo que opinamos. Hasta que no vaya allí a ver que se han ciertamente destruido esas dos torres, no lo sé si existían ni tan siquiera. A mí no me hace falta, yo no sé si el resto sí le hará falta ir para allá, pero a mí no me hace falta. Yo he visto en distintos reportajes, en distintas imágenes, y no creo que... Hay mucho Photoshop por ahí, puede ser mentira. No, Photoshop no, en todo caso Adobe Photoshop es fotografía, no es de película, eso es otra historia. Pero que lo que me refiero... no es Adobe Photoshop el de las películas, pero bueno. Sí, Adobe Photoshop de las películas, lo que pasa que ahora la han cambiado. Perdona, Adobe Photoshop es el de las fotos. Adobe Premiere y After Effects. De todas formas, lo que no va a ser fácil es averiguar qué es lo que pasó realmente. Ahí nosotros podemos hipotizar, claro. Perdón, podemos decir lo que sea. Ahora, las pruebas indican... Pero es que, claro, si tú estás pidiendo pruebas... yo no estoy pidiendo pruebas. Yo te estoy diciendo que podemos... Yo no estoy pidiendo pruebas, Luis. Yo no estoy pidiendo pruebas. Tú me has dicho sí o no, y te he dicho que en este mundo las cosas no son sí o no. Hay muchos grises. Y te he dicho mi opinión. Te he dicho, según los datos que tenemos, según los datos que tenemos, falló los sistemas de seguridad de los Estados Unidos, la agencia, porque tenían comunicaciones de que iba a... Según los datos que tenemos, yo como ingeniero de materiales, falló, que eso se hundió, vamos...
A plomo, se cayó a plomo, macho. Y lo hemos tratado en otro programa. Como ingeniero de materiales no te puedo garantizar, pero está clarísimo, claro. A cualquier día, a cualquier tipo, con 3 dedos de frente, con 4 miserias de créditos en materiales y en estructuras, sí. Puede ver que esos 2 edificios, las Torres Gemelas, se cayeron de una forma antinatural. Claro. ¿Y por qué hubo tanta diferencia de tiempo entre la caída según tu hipótesis, por qué hubo tanta diferencia de tiempo entre la caída de una y de otra? Pues ahí está, por ejemplo. Ahí está. Ahí está, por ejemplo. A ver, si hubiera sido provocada esa caída, lo normal es que hubieran caído al unísono, ¿o no? ¿Por qué? No necesariamente, los impactos fueron distintos, una duró más, otra duró menos. Yo ciertamente es que no le veo ningún sentido a que ambas se cayesen, estaban diseñadas para que no se cayesen. Sí, pero ¿cómo justificaríamos, según esta hipótesis que tú dices, cómo justificaríamos esa diferencia de tiempo entre lo que tarda en caer una y lo que tarda en caer en la otra? Es decir, yo me imagino algo... Apretando el detonador. Claro, pero ¿por qué no se aprietan los 2 detonadores al mismo tiempo? O sea, o simplemente, ¿por qué no hay solo un detonador? Pues pregúnteselo usted. No, ya que estás planteando la situación, al tío. La hipótesis que tú planteas me genera preguntas claro, encima de la mesa. Nos generan dudas que son dudas razonables que... soltar otra duda razonable que soltaba Philip Marshall. ¿Por qué no se hizo ningún scramble ni nada de nada para parar el segundo avión? Claro, pero hubo más de media hora. Pero el tema de los aviones, claro, tú imagínate, o sea, yo me pongo, o intento ponerme, eso es casi imposible, ¿no? Pero intento ponerme en el sitio del que está al mando de las operaciones en ese momento. De repente un avión se sale un poco de su ruta y se estrella contra un edificio. Lo primero que me pienso, yo, que soy un papa frita, como suelo decir, lo primero que me pienso es que ha pasado algo y que ese avión ha tenido un accidente. Ha sufrido un accidente. Lo que menos me imagino es que estoy sufriendo un atentado. De verdad, no se me pasa por la cabeza. Cuando empiezo a pensar en un atentado es cuando veo estrellarse el segundo avión. Digo, coño, esto no es casualidad. No, pero yo con el primero, yo además te puedo comentar que yo estaba viendo la televisión en ese momento y fue impactante. O sea, fue impactante decir, o sea, yo estaba viendo la televisión y había habido un accidente aéreo, que se había estrellado un avión contra un edificio. Y cuando veo que se estrella el segundo avión, que es lo que se vio en directo, es cuando digo, esto no es un accidente, evidentemente. Pero es que eso eres tú, que eres Alberto Luis Fernández. Sí. Pero tú no eres un controlador de vuelo, y no eres, estás sentado en los puestos de mando del ejército que tienen que seguir unos protocolos estrictos de seguridad aérea. ¿Existían esos protocolos en ese día o esos protocolos se han activado a partir de ese día? Porque no, claro, estaban en ese día. Lo que pasa es que cogieron y tiraron a todos los aviones al suelo. Yo no lo creo. Después, yo creo que los protocolos han cambiado desde ese día. De hecho, yo antes me subía en un avión y no tenía que pasar por todo lo que pasó ahora para subirme en un avión. No, pero es que ahora los han cambiado para las personas, pero los protocolos de que un avión se salía fuera de su vía aérea, si te desviabas un pelín, enseguida salen unos interceptores con un scramble. ¿Cuánto se tardan en hacer eso? Nada. ¿Cuánto tarda en salir un interceptor? No, vamos a ver. El tío no está montado en el avión, esperando a que le digan sal. Sí, están listos. En 3-5 minutos. Pero no montado en el avión. Pero no montado en el avión. Vale. No están montados en el avión. ¿Cuánto tarda en cruzar un avión la ciudad de Nueva York? Nada. En vuelo. Nada, ¿verdad? Es decir, que el primer avión, imposible de interceptarlo, ¿sí o no? Se salió de la ruta aérea bastante tiempo antes. Tenía que haber sido interceptado. ¿Cuánto tardó? Vamos a ver, porque era un avión que tenía que sobrevolar por Nueva York. O sea, no es que viniera, no se saliera. Sí. En el momento en que el avión no responde a las señales, tiene que salir un interceptor. Los interceptores no salieron. Pero llega a tiempo. ¿Habría llegado a tiempo ese interceptor? Ya te acabo de preguntar cuánto tarda en recorrer Nueva York y dices nada. Nada y menos. Nueva York no es tan grande. Y por eso te digo. En 5 minutos ha recorrido Nueva York el avión, se ha estrellado y... Claro, la pregunta es, ¿por qué no estaban ya sobrevolando segundos aviones, o sea, aviones interceptores para el segundo avión?
Pues por lo que te estoy diciendo, porque probablemente no se esperaban que esto fuera un atentado. Vamos a ver, pero si el segundo avión llevaba media hora dando vueltas por ahí fuera de ruta. Hombre, por Dios. Media hora. Bueno, lo que está claro que estamos aquí hipotetizando, Media como decimos, evidentemente estamos viendo que han pasado ya Por muchos ejemplo, muchos lo que años puedo comentar son los interceptores que salen desde Tampere están saliendo cada 3x2 interceptores desde Tampere, que es la central aérea de intercepción de Finlandia. Los tenemos aquí al lado, para parar a los aviones rusos que están intentando entrar una y otra vez y otra vez. Y es una táctica normal que se hace y lo hacen todos los... Bueno, al parecer Luis se nos ha vuelto a caer, que parece que no hoy no es el día con las comunicaciones con Finlandia. Lo que sí está claro, y me gustaría preguntaros a ustedes, tanto Adán, Miguel Ángel, bueno, Alberto también lo ha comentado, es que lo que sí está claro es que falló el sistema, o sea, no sabemos si de una forma u otra. El resto, como decimos, es hipotetizar. Está claro que se le comunicó que podía haber algo, a un atentado, no sabían de qué tipo, porque cuando te dicen un atentado tú puedes pensar desde un coche bomba a cualquier otra cosa, pero claro, controlar todo al 100% es prácticamente imposible. Es que no existe un sistema infalible. No. Porque al sistema infalible que tú creas aparece una solución a esa... Mira, Alberto, yo no puedo decir por aviones porque lo desconozco, pero por informática yo lo he dicho. Si tú no quieres que te entre un virus en el ordenador, no lo conectes a internet. No hay sistema infalible. No lo hay. No conectes a internet ni tampoco conectes a pendrive ni conectes... No, claro, es que no lo hay. No tengas ordenador, efectivamente, es que no lo hay. Yo trabajo en el mundillo de la seguridad y ya te lo dicen desde el principio. La seguridad 100% no existe. Ni siquiera la tiene el rey ni el tío más poderoso del mundo. Ya te lo dicen. No hay el 100% de seguridad. Hay un 60, un 70, un 50... Mira, el otro día hablando de los meteoritos, precisamente con el astrofísico. Con el astrofísico de Granada. Oye, comentando bien, ¿eh? Sí, ya está muy divertido esto. Pero que no estamos discutiendo, ojo, que después nos dicen, nos da pena. No, que no estamos discutiendo, sino estamos de rey. Pero que lo que estaba hablando con el astrofísico de... No, del astrofísico de Granada. Y decía el astrofísico de Granada cuando le pregunté a Pablo, le preguntaba, bueno, pero hay un protocolo que se supone que el 90% de los meteoritos mayores de 800 metros debe de estar localizado. Ojo, el 80 de los que se conoce. Menores, no hay ningún protocolo. Es decir, que no estamos seguros en absoluto en el sistema de los meteoritos. ¿Protocolo que haya 100% seguro? Evidentemente es que no lo hay, y menos con lo que digo, documentos sí había referencia de que podía haber un atentado. ¿De qué tipo? Es el problema, es que puede haber de tantísimos tipos que no se pueden localizar. Pero lo que sí está claro, yo lo que sí tengo muy claro, y después de haber esto, y después de, como hemos hecho otros programas, Luis hizo el programa estupendo de la caída de la Torre 7, donde evidentemente no hay argumento para decir que la torre se caiga por el fuego que se produjo, es que no lo hay. Ni ninguna de las otras. Bueno, vamos a decir que las otras dos se chocaron los aviones, y vamos a decir que eso, pero es que en la otra no puedes vender. No, Luis, que yo no te lo voy a vender, que yo no te lo voy a vender, Luis, si es que yo no te lo voy a vender, no es mi intención ni mi idea. Lo que sí está claro es que después de tanto tiempo sigue la cuestión de que no sabemos realmente lo que ocurrió, no sabemos muchos datos, se va sacando todavía más informaciones nuevas pese a todo el tiempo que ha ocurrido. Y que evidentemente lo que digo, Bin Laden salió de Afganistán, sabían dónde estaba, vamos, prorra, que lo encontró un medio, una televisión. Si lo encontró una televisión, tú no me dirás si no lo encuentran los servicios secretos, vamos, eso sí te lo puedo confirmar, porque es que lo he visto, y he visto el documental, y he visto a las personas que lo hacían, hasta ya te digo, es que en el documental daban hasta el teléfono móvil de Bin Laden. Si es que hay cosas que tú no entiendes y otras cosas que evidentemente... ¿Falsa bandera al 100%? Yo no puedo confirmarlo al 100%. Que no se manejó la información correctamente, te lo confirmo al 100%, porque si no, no hubiese habido atentado. Pero eso está grabando. Claro que estoy grabando. Hombre, no, es que como se había ido... Se había ido, no. Te has vuelto ahí, que llevamos hoy un día contigo. Yo todo internet lo tenía bien, pero bueno. No, te has ido tú, estábamos aquí hablando los tres tranquilamente. Bueno, Miguel Ángel, que tú estás muy callado y tú eres el que ha traído las noticias. ¿Qué es lo que opina al respecto de ya que digo, que es que mira que desde septiembre del 2001, y siempre que se habla del tema de las Torres Gemelas,
siempre existen estas dudas, porque yo creo que es que las dudas están, porque es que hay muchísimas cosas como el pasaporte ese que se encontró después de tantísimo fuego, ahí el avión que fue derribado que no se encuentran restos, el objeto que cayó en el Pentágono que no hay por dónde pillarlo, que sea un avión, lo que dice Luis, ¿cómo es posible que salgan aviones si está ocurriendo un atentado en Zaragoza desde Sevilla y no desde Madrid, que está mucho más cerca? Cosas que no cuadran, eso está muy claro. ¿Qué es tu hipótesis o tu opinión, Miguel Ángel? Yo la verdad es que estoy aprendiendo mucho, la verdad es que sobre el caso del 11S pues nunca nunca era un ataque de falsa bandera o un autointentado, y me inclinaba a decir que sí, ya que Luis nos obligaba ferozmente a decirnos por una u otra opción, decía que sí con reticencias, pero es que yo creo que era un momento en el que había tantos intereses en juego, era una situación tan concreta de la economía también de Estados Unidos. Si echamos la vista atrás, había grandes presiones por parte de los lobbies armamentísticos estadounidenses, que hay que recordar que son, junto con los farmacéuticos, me atrevería a decir que los más poderosos de aquella economía, que no es de extrañar que Estados Unidos generase una excusa, como lo ha hecho otras veces, porque hay que recordar que también hay antecedentes, y eso es lo peor que puede tener este 11S, que ya hay antecedentes y por eso la gente pues puede sospechar. Y bueno, pues quién sabe si esas personas que ya han demostrado que muchas veces no les tiembla el pulso, no hay muertos directos a través de atentados, vemos como a los políticos no les tiembla el pulso para echar a la gente a la calle, para dejar a la gente literalmente muerta de hambre. No es de extrañar que el señor Bush hiciera números y dijera ¿cuántas personas me cuesta esto? ¿4.000, 5.000, 6.000? Bueno, pues vamos, hay antecedentes, hay ya precedentes, la situación era muy concreta, podían tener, dicho llanamente para que todos nos entiendan, podían tener exceso en su stock de armamento, exceso de misiles, de aviones, de personal, de tanques, de metralletas, y de alguna manera tenían que tirarlo contra algún enemigo. Ha habido ataques de falsa bandera para que la gente tuviera muy claro quién era el enemigo, para tener una excusa y tener objetivos contra los cuales atacar, y como digo, a día de hoy, no con armas, no con misiles, pero los políticos, y George Bush era político, están terminando con gran parte de la población. De otra manera, pero están terminando. ¿Qué pasa? La diferencia es que en el 11S parece todo muy grandioso, las escenas de los aviones son poco menos que hollywoodienses, también es casualidad que ocurra en Estados Unidos, allí en la cuna del cine prácticamente, y hoy en día salen los políticos a la palestra, a la tele, y nos dicen a nuestra cara que sencillamente nos van a matar de hambre. ¿La diferencia cuál es? Pues que 12 años después se les ha quitado la vergüenza, no se esconden detrás de las cámaras y ahora salen. Y que ahora lo hacen más sutilmente. Por eso yo creo que motivos hay de sobra para pensar. Es verdad que no hay pruebas, no hay un papel negro sobre blanco que me digan hola, 2 puntos, esto fue un autoatentado. Ni lo hay ni lo va a haber. Pero sí hay muchos motivos, por lo menos para sospechar y para pensar que, ¿por qué no?, Estados Unidos pues pudo pues provocar todo aquello para tener un enemigo público como era Osama Bin Laden, con el cual pues tirar todo ese exceso de armamento que quién sabe podía tener pues allí en la reserva, en los hangares estadounidenses. Muchos Tomahawk que se utilizaron en Irak tenían fecha de caducidad muy pronta, pero muy pronta a la famosa guerra relámpago, guerra contra Irak. La verdad es que, como veis, amigos de la Rueda del Misterio, vuelvo a decir, ni enfadado ni nada, al contrario, después ahora no nos vamos a tomar una cerveza porque es complicado cada uno en la ciudad, pero la verdad es que yo creo que está, como decíamos siempre, las noticias del 11S traen mucha duda, muchas reflexiones y muchas controversias. Como controversia va a traer seguro la siguiente noticia que nos ha traído Miguel Ángel, que es los tentáculos del Vaticano. Nuevas informaciones sostienen que la masonería, la cual está dentro del Vaticano, podría ser el motivo por el que el Papa renunciase a su cargo. Bueno, Miguel Ángel, toda tuya la noticia, que nos la explique. Sí, vamos a ver que la renuncia del Papa pues ha dado lugar a muchas especulaciones. De hecho, mañana, que es cuando oficialmente deja el cargo,
pues todavía tanto en televisión como en radio y en prensa siga habiendo monográficos, siga habiendo especiales y tertulias dedicadas a este tema, pues como digo, en los medios de comunicación generalistas, pero sí los hay que de soslayo casi pues sueltan estas teorías de la conspiración, bueno, es decir, ya está en boca de todos. Son muchos los que piensan por propia voluntad, sino que ha sido forzado, por no decir obligado, de diferentes estamentos de la Iglesia. El problema es saber qué estamentos son esos, conseguir esas pruebas que tanto demanda Jesús. Hombre, yo te puedo comentar que hay un documental porque tanto los oyentes como vosotros vais a conocer, pues Daniel Stulin lo tiene muy claro. Quizá no sea el mayor referente para hablar de conspiraciones, pero por poner un ejemplo, él asegura que la masonería, que está muy dentro del Vaticano, pues sí que ha sido la culpable de la inesperada renuncia del Papa pues al frente de la Iglesia. Como hemos dicho, Stulin es categórico en este sentido. Él afirma que existe una lucha dentro del Vaticano, entre el propio Vaticano y el sector, digamos, masónico más afín a la masonería. Por eso Benedicto XVI, por eso y entre otras tantas cosas, habría dejado el cargo. Como digo, en este caso también hay precedentes. Quizá los más jóvenes pues no sean conscientes de ello, pero en la mente de todos está el suceso del Papa Juan Pablo I, también un papa bastante incómodo para los poderes del Vaticano, estos grupos de poder, para todas estas personas que controlaban el dinero, las cuentas, todos los secretos del Instituto para las Horas de Religión, este famoso IOR que tanto sale ahora en la prensa. Quién sabe si quería de alguna manera reformar, quién sabe si también quería, pues dicho vulgarmente de nuevo, meter mano a todos estos curas, sacerdotes que estaban alguien siempre hay más arriba que tú, es alguien que manejaba todo el dinero, que manejaba realmente el poder, porque el Papa no deja de ser una figura, nunca mejor dicho. Usted, que ya es muy mayor, tiene 85 años creo, si no me equivoco, mejor que se vaya, porque si no usted va a acabar muy mal. Benedicto XVI tonto no es, y la historia de la Iglesia se la sabe de memoria, y la historia de Juan Pablo I se la debe conocer al dedillo. Y diría, pues yo me voy, digo que no me quedan fuerzas, que seguramente no le quedaban ya, y dejo paso a otro, dejo paso a que se sigan pegando entre ellos, porque a mí ya, que seguramente me quede poco tiempo, ¿para qué me voy a meter en camisa de 11 varas? Bueno, yo creo que esta noticia tiene muchas cosas que comentar. En primer lugar, decir que hay un documental buenísimo que se llama Lo Intocabili, la banca del Vaticano, donde ya en febrero de 2012 se hablaba con obispos que decían la situación que se encontraba el Vaticano económicamente, donde se aportaban pruebas con datos, cifras y números, con documentos de cómo el Papa tuvo que nombrar una persona porque el Vaticano tiene el apartado que la cuestión de donde recoge el dinero, uno de ellos los principales en los museos, el Museo Vaticano, que digamos que el principal tenía una pérdida de más de 17 millones de dólares. El Papa nombró una persona y en un solo año esa persona consiguió de tener una pérdida de 17 millones un superávit de 1 millón y pico. ¿Por qué? Porque anteriormente, y tendríamos que buscarnos los masones, que los masones, me parece muy bien lo de Stulin, yo no voy a entrar a lo de Stulin, pero los masones son muy recurrentes, pero en este caso los masones no tienen, por lo menos en ese gusto documental y datos y documento de este documental, perdón, que he tenido la oportunidad de ver, os lo recomiendo que lo veáis en internet, y ahora contaremos cómo se le aconsejó al Papa cuando iba ahí a Cuba y al viaje a Venezuela, que ya ahí dimitiese, y lo dijimos ya en su día. Pues como decía, este señor pudo tener superávit. Curiosamente, el secretario de Estado del Vaticano, muy allegado al Papa, tenía una trama bastante increíble que también se sacan aquí con documentos y papeles, y tenían sus contratas que, entre otras cosas, pues resulta que la cuestión simplemente del portal que ponen en la puerta del Vaticano tenía un gasto de 550.000 euros. Y este señor, entre otras cosas, fijaros, en los jardines del Vaticano se ahorró 800.000 euros, que con ese dinero pudo poner la calefacción del Vaticano porque no funcionaba. El asunto, ¿cuál es? Tú dices,
¿quién está detrás de esto si el Vaticano tiene un sistema de mantenimiento? Muy sencillo. Hay una persona muy, muy oscura que, según entrevistado y preguntado por este programa, se le preguntó, ¿usted es masón? ¿Usted no sé cuánto? Dijo que no, y por eso digo que los masones son muy recurrentes, porque en este caso ese, que es muy allegado también y protegido del secretario de Estado, y tenía una subcontrata, y milagrosamente, o curiosamente, digo milagrosamente, porque estamos hablando del Vaticano, era la que se encargaba de estos arreglos que suponían millones y millones y millones, y aparte había un grupo de 4 representantes o testaferros que era el que llevaban los negocios del Vaticano. Curiosamente, uno de estos 4 grupos, mira por dónde, tiene que ver con el señor Botín. Curiosamente también, es una persona que por Hacienda fue estudiado y mirado porque había algo que no cuadraba de más de 1.700 millones de euros. Entonces, como decía, en un solo día estos 4 señores perdieron más de 2,5 millones de euros. Entonces, por ahí en un apartado, que ya digo, os recomiendo que veáis Lo Intocabili, que del 9 del 2 de 2012, estamos hablando de febrero, y ya ahí decía que el Papa se le había dicho que dimitiese. Lo que me extraña a mí que haya aguantado tanto. ¿Por qué ha aguantado tanto? Muy sencillo, muy, entre comillas digo muy sencillo, porque según comenta en La República, con una serie también de datos y de documentos, hasta con nombre de las personas, el Papa encargó a 3 personas muy allegada a él, una investigación para ver hasta qué punto podía llegar la corrupción en el Vaticano. Y el asunto que se encontró no es que solamente había corrupción, sino que también había sexo y otra serie de cosas muy, muy allegadas al Vaticano. Se encontró con una serie de corrupciones que alcanzaban, como digo, y según este programa y según los documentos estos, alcanzaban al que se supone que es el encargado de Radio Vaticana y al secretario también del Vaticano. Muy allegado a él, señorito este, que tiene, bueno, un personaje de verdad que muy oscuro, por no decir otra cosa. Eso, bueno, hay un montón de documentos en italiano que los tengo aquí preparados, pero me gustaría dar paso a Dan. Esta noticia, Vaticano, el Papa dimite, los masones que me parece a mí que son muy recurrentes, o sí hay realidad detrás de lo que puede ser esta noticia. Hombre, se habla de que los masones están metidos en muchos sitios influyentes, incluso en Estados Unidos, esta sociedad secreta, porque no deja de ser una sociedad secreta de la Escuadra y el Compás, que está detrás de los gobiernos influyentes de este país, de este mundo. Pero bueno, también se habla de que están los masones, está el Opus Dei, está incluso los servicios secretos y hasta sectas satánicas, que he visto yo también indagando un poco, que hay noticias que hablan de que está metido el satanismo ya en el Vaticano, que después de lo que me has dicho, pues bueno, quizá tenga algo de razón que haya satanismo, porque se están dedicando a hacer, pues yo creo que el Vaticano es una empresa humana, y como tal, una empresa humana puede ser susceptible de corrupción y de ovejas negras. Mira, perdona, uno de los cardenales que hizo, tú que hablas de Opus Dei, uno de los cardenales que hizo esta investigación era Julián Herrera, de 83 años, que pertenece precisamente, el español que pertenece a los Opus Dei. Fue uno de los 3 miembros, o hay otros 2 que también tengo los nombres aquí y todo lo demás, pero este en concreto fue uno de los que le presentó al Papa, si no recuerdo más de 200 páginas con todo este tipo de corrupción. Claro. Y yo creo que puede haber algo de verdad en eso. Y no había masones, No había masones. Y no hay nada de masones, ¿no, Jesús? Que yo creo que sí que puede haber algo de por dónde van los tiros, es que Benedicto XVI pues ha encontrado algo que no, pues que era más, hombre, yo creo que se esperaba algo, pero que era más de lo que se esperaba y la ha superado. Que haya sido influyente para que dimitiera, yo creo que a lo mejor no. A lo mejor tampoco tiene que ver eso, que el hombre se encontraba cansado, mal de salud y ha visto cómo terminó el anterior papa, que daba las charlas, y estaba el hombre, pues la verdad, muy lamentablemente. Y a lo mejor ha tomado esa decisión. Para mí, una decisión muy valiente y muy correcta, como cualquier otra. Y respecto a esto de las sociedades secretas, pues bueno, que los masones están en el Vaticano, ¿y qué pasa? ¿Qué problema hay? Mira, te recomiendo que veas el documental y después ya me comenta. El 17 de diciembre de 2012, en San Lázaro, los 3 cardenales le entregaron en manos del pontífice un resultado de su investigación, de su trabajo. Son 2 tomos con casi 300 páginas. Leo literalmente del italiano la documentación y todo lo demás.
estamos hablando de que, ya te digo, 3 cardenales que le encargó el Papa hasta ver hasta qué punto, porque él sabía perfectamente ya desde febrero de 2002, ya había documentos anteriormente, estábamos hablando del Batilí, que bueno, el cabeza de turco ya sabemos muy bien quién ha sido, pero los cuervos que hay detrás, a lo mejor los tenía el Papa, como decía yo cuando hablaba con Eric Frattini, muy allegado a él. Luis, vuelvo a preguntar la noticia que nos ha traído Miguel Ángel, ¿los masones reales o es que son muy recurrentes para todo? Pues no lo sé, ciertamente, como no tengo pruebas, ciertamente no tengo ni idea. Las pruebas. No, es cierto, es cierto. Yo te mando el enlace ahora mismo, lo que pasa es que está en italiano. Y eso es una prueba, un enlace de un periódico. No, el enlace de los documentos, yo te los mando después si quieres los documentos en italiano, lo que pasa es que está en italiano, incluso certificados y escritos por la incluso el vídeo donde salen los documentos presentados en la televisión, donde salen los documentos de los gastos, los documentos que han supuesto, como decía, el portal, el gasto de arreglo, el gasto de ¿qué es la masonería? No, por eso digo. No. Pues eso, están hablando de un subcontrata de la masonería, que si está ahí metida la masonería, yo te digo que no tengo ni idea. Sí, yo eso sí, y por ejemplo, si la gente se quiere informar sobre este tema, pues que cojan y que el mayor experto que hay en España, en lengua española, yo creo, y uno de los mayores expertos mundiales en política vaticana, Eric Frattini, que yo recomiendo maravillosamente todos sus libros, y que son buenísimos, y realmente hace un trabajo impecable Eric Frattini. Bueno, se nos ha vuelto ahí Luis. Yo la verdad es que hoy la señal la tiene bastante complicada en Finlandia. Y Alberto, me gustaría hacerte la misma pregunta. Bueno, a ver si me dejan hablar. Venga, Luis, a ver si hay suerte. Sí, ahora parece que la señal es buena. Vamos a ver. Pues iba a discrepar un poquillo con Eric Frattini, que este Benedicto XVI, pues al parecer fue el que era el segundo del Papa anterior. Recordemos que este Benedicto XVI no es moco de pavo también, no es un santo cualquiera, que se cargó a los jesuitas, que se cargó a los jesuitas que estaban haciendo una labor increíble en Sudamérica, y los limpió de un plumazo, y tuvo sus guerras y guerrillas, y era papable, y fue uno de los pocos que dijo su nombre nada más ser elegido, o sea que el tío se lo esperaba. Entonces yo creo que no es una persona inocente que se haya encontrado una... Bueno, sí, parece que otra vez hemos perdido a Luis. Alberto, pues mientras tanto a ver si... ha vuelto Luis de tierra finlandesa. No me he ido. Me tiene de segundo plato, ¿eh? Plato. Yo habla y luego entro yo. Yo doy paso por orden de Skype para que no haya problema, menos Miguel Ángel, que siempre entra el primero, porque Esto parece el día de la marmota. La verdad es que sí, hoy la verdad... Pues estamos en un bucle espacio-tiempo. Sí, la verdad es que hoy Sky y Finlandia nos están llevando muy bien. Venga, Alberto. Es que esto me rompe completamente. Por favor, sigue con Luis. Venga, pues Luis, a ver si hay suerte. Venga, que seguimos grabando y a ver si hay suerte esta vez. Pues nada, eso, que discrepo en eso, y yo no creo que sea una persona tan inocente como se le pretende dibujar ahora, que se haya encontrado con una situación de mafiosos dentro y que la haya intentado limpiar. No creo que para él haya sido ninguna sorpresa la pedofilia, no creo que para él haya sido ninguna sorpresa las cuentas del Vaticano. No creo que haya sido ninguna sorpresa nada de esto. Yo creo que estaba al cabo de la calle de todo y de algo más. Entonces, a mí lo que me llama la atención es el tuit del Papa del día 10 de febrero, en el que dice que todos somos pecadores, y que tenemos que buscar el perdón de Dios, y tenemos que esperar su perdón y confiar en él, y bueno, pues que su perdón y Dios nos transformarán. Entonces, ¿cuál es el pecado de Benedicto XVI? Me pregunto yo, cuando hace este tipo de tuit, precisamente el día 10 de febrero, justo un día antes de su dimisión. Además, lo hizo de forma
vamos, por la puerta trasera. No es que dijese nada, iban allí la gente, los periodistas, todo en una cosa normal, que era una pachanga como las que puede hacer el Real Madrid en el, pues para practicar, para calentar, y nada, soltó ahí la bomba. Yo creo que eso lo hizo así por algún tipo de razón. ¿Por qué? No lo sé. Pues eso sí que, mira, si el 11S para mí resulta relativamente claro, esto sí que no hay Dios que lo entienda. Esto, vamos, no lo entienden ni ellos mismos. Pues mira, el 17 de diciembre de 2012 es cuando le da los dos expedientes con los 300 páginas, Luis. El 17 de diciembre, es decir, que del 17 de diciembre. 317 páginas. Sí, aproximadamente, sí. Con, dos tomos. Sí. 317 contadas de una en una. Entonces, te digo que del 17 de diciembre hasta febrero la da tiempo para leer todos los documentos, creo yo, ¿no? Sí, y actuar en consecuencia. Y si te das cuenta, desde que el Papa ha dimitido, ha sido cesado, o como queramos llamarlo, o como haya sido, porque eso ahí no vamos a saberlo nunca, pues está tomando acciones muy drásticas, como las de cambiar el jefe de la banca y cosas así, que ciertamente veremos a ver. Y luego por ahí tenía creo que era una encíclica o no sé qué historias, una cosa de estas, un cuarto papel de estos que están haciendo apuestas para saber si lo va a publicar o no antes de su cese de actividades, que es mañana precisamente. Entonces pues veremos a ver si qué es lo que hace todavía como Papa. Veremos a ver. Pues vamos a ver lo que hace. Lo que está claro es que el señor Bertone, que es el secretario de Estado del Vaticano, a lo mejor, no sé si será masón o no masón, desde luego es secretario de Estado del Vaticano, el que tiene mucho que ver en este asunto, como ya comentamos con Eri Fratini y con los documentos que decía. Y vuelvo a repetir, de verdad, está muy, muy bien el documental que ya en febrero de 2012 ya apuntaba toda esta situación. Alberto, en este sentido igual, volvemos a lo de siempre, los masones, o es que nueva cortina de humo por estos señores que están muy interesados en echarle la culpa siempre al mismo, porque siempre tienen la culpa de que se llevan fatal con el Vaticano. Hombre, pues yo me inclinaría por lo que acabas de decir, ¿no? O sea, siempre hay que buscar a alguien a quien señalar cuando suceden este tipo de cosas, y porque en este caso no a los masones que como tú bien dices, pues también tienen mucho que esconder, y que callar. Yo lo que pasa es que he estado reflexionando mucho sobre los posibles motivos de la dimisión del Papa, de la renuncia del Papa, y se me ocurren tres, ¿no? El primero, que estemos a punto de enterarnos de un escándalo tremendo dentro de lo que el Vaticano o incluso en la Iglesia. Más allá, por supuesto, de lo que estamos acostumbrados de casos de pedofilia, de sexo en el Vaticano. Bueno, eso se quedaría en nada para lo que creo que podría venir. La segunda, que para mí tiene más fuerza, es que la Iglesia haya decidido dar un giro ya real a su política. Es evidente que la Iglesia está perdiendo adeptos cada día y que tiene que modernizarse. Evidentemente, un papa como el que tenemos actualmente, con la trayectoria que tiene, de dónde viene, no se nos olvide que era el inquisidor del Vaticano, no sería la persona adecuada para poder imprimir estos nuevos tiempos en la Iglesia. Además, no estaría justificado, porque realmente si lo hubiera querido hacer y hubiera accedido al papado con esa intención, lo lógico es que lo hubiera hecho ya, no al cabo de 8 años. Entonces puede haber un nuevo movimiento dentro de la Iglesia que quiera acatar esta remodelación, esta modernización, y evidentemente para eso hace falta un papa nuevo. No nos serviría el que tenemos. Y la tercera que se me ocurre, pues es la que él ha argumentado, que está cansado. O sea, es el papa, pero es humano, y a lo mejor pues ya no tiene ganas de estar con este trasiego, no tiene ganas de estar viajando cada 2x3, no tiene ganas de...
porque se siente mal, porque está enfermo, porque tengamos en cuenta que este hombre padece varias enfermedades. Lo que pasa es que no estamos al corriente de ellas, pero padece varias enfermedades, y enfermedades de tipo cardíaca, y que le pueden dar un disgusto en cualquier momento. Realmente puede ser que esté cansado. Cualquiera de las tres hipótesis que estoy poniendo me sirven, pero sobre todo creo que la que más fuerza le daría yo es a la segunda, ¿no? La de esa renovación, porque pues eso, que realmente esté cansado. La enfermedad entonces podría ser, ¿no, Alberto? Lo que tú piensas, ¿no? La enfermedad, cansancio, hay que tener en cuenta que tiene una edad considerable y ser papa tiene un ajetreo muy importante. No obstante, de entre las tres yo me inclinaría por la segunda, ¿no? Por la de la renovación dentro de la Iglesia, porque aunque este papa durara de forma natural, digamos, 3, 4, 5 años más, yo creo que ya a la Iglesia se le está haciendo tarde, se le está pasando el tren, y como no haga algo ya, puede llegar a desaparecer, pero a desaparecer en el sentido que la conocemos hoy en día. Evidentemente la Iglesia, con la de millones de adeptos que tiene, no puede desaparecer, pero sí, efectivamente, pero transformarse hacia algo que realmente no le puede interesar a la Iglesia en sí. Tengamos en cuenta que es un poder muy importante y que esa transformación tiene que ir hacia donde ella quiera dirigirla, no hacia donde la cadencia la vaya llevando. Entonces, para que pueda ser dirigida hacia donde ellos quieren, tienen que tomar ellos las riendas y empezar ellos los cambios. No dejar que esta cadencia los vaya ahogando hasta que tengan que cambiar hasta algo que ellos realmente no desean. Bueno, es que hay que tener en cuenta que una de las personas que se sacan a la luz por encuentros homosexuales es Angelo Balducci, y es expresidente del Consejo Superior de Obras Públicas del Vaticano. Es decir, que estamos hablando de personajes muy importantes que se están metiendo en esta trama, tanto como estamos viendo económica, como decía, si no recuerdo mal en el artículo, el 5, el 6 o el 6 o el 7, yo como se me olvidaron desde el colegio los pecados capitales, pero vamos, con el dinero y el sexo, en pocas palabras, que es lo que no entendemos todo. Miguel Ángel, la opinión al respecto de esto, muy recurrente la cuestión de que vamos a tirar a balones fuera y vamos a buscar a un culpable fuera, porque claro, evidentemente no podemos tener nosotros toda la responsabilidad. Tienen que ser los masones, que son muy malos desde siempre, ¿no? Porque los masones yo conozco a varios masones y masonas, y la verdad es que son gente muy apañada. No lo sé yo ya, si es que hay otros que no sean tantos, pero en los que yo conozco por lo menos lo son. E incluso estábamos intentando a ver si participaba hoy una persona precisamente masona y Rosacruz, pero desgraciadamente al final no ha podido participar. En este sentido, Miguel Ángel, volvemos a lo mismo. ¿Otra cortina de humo, balones fuera del Vaticano, o algún sentido en que los masones tengan algo que ver con esto? No, yo creo, hombre, que independientemente de que dentro del Vaticano, pues seguramente haya gente que pertenezca a la masonería, no creo que esta sea la culpa, no creo que sea el motivo por el cual el Papa haya renunciado. No creo que las luchas entre masones y no masones sean tan feroces como se intentan pintar desde algunos medios. El problema es que el Vaticano, a día de hoy, el Vaticano, la Iglesia, cada uno que lo llame como quiera, como institución, siempre refiriéndome evidentemente a los estamentos más elevados, no a las parroquias, a las iglesias que podemos ver a pie de calle en nuestras ciudades, pero a grandes niveles sí que está un poco podrido. A día de hoy son múltiples los escándalos a nivel económico, a nivel también delictivo, como son los escándalos sexuales, y todo eso pues puede ser que necesite, como estabais comentando, una renovación. Evidentemente ellos pues siempre intentan minimizar, quitando hierro al asunto, pero a día de hoy, en la que muchas personas, muchos periodistas, muchos investigadores como Eric Frattini, pues tienen buenas fuentes, dedican mucho tiempo en investigar todos estos asuntos, pues sí son capaces de sacar toda la mierda que tienen dentro y pues exponérsela al gran público. Y claro, cuando hoy, en pleno siglo XXI, la gente pues a través de 10, 15, 20 euros puede conseguir un libro perfectamente documentado que habla de todas las tropelías que no solo a día de hoy, sino a lo largo de la historia
pues ha tenido al Vaticano, la Iglesia como protagonistas, pues es normal que los adeptos pues se vayan. Es decir, es bastante normal que los fieles, los seguidores, pues cada día sean menos. Por eso la Iglesia sí puede ser que quiera renovar, sí se renueva, y veremos a ver cómo se renueva, porque parece que todo el asunto, todos los asuntos turbios, pues siguen estando de plena actualidad allí en Roma. Pero el asunto es que antes de ocurrir todo este asunto, como decía ya, se hablaba el año pasado, a principios del año pasado, que ya se estaban haciendo y moviendo fichas, y de hecho se nombraron una serie de cardenales papables, porque hay que tener en cuenta que hay cardenales que no son papables y otros que sí. Entonces ya se estaban moviendo fichas para cardenales que podían elegir al Papa. Y la verdad es que yo creo que si no cambian las tornas, la cuestión va a ser bastante evidente. Lo que sí, hay artículos, como digo, en distintas revistas y periódicos italianos sobre todo, que yo creo que es la fuente en este caso donde se puede conseguir más datos, y escabroso, datos súper escabrosos. Cómo llamaba a una persona de un centro a este miembro, como hemos dicho anteriormente, del Vaticano, para decirle que bueno, que había una persona activa que estaba ejerciendo la introducción a la Iglesia y que le podía servir como amiguito, por no decir otra cosa. La verdad es que bastante cabrosa. Yo creo que quieren sacar balones fuera, por no decir otra cosa, con esto de los masones. Si la Iglesia lleva 2000 y pico años para adelante y se ha pasado a imperios, se ha pasado a reyes, se ha pasado a no sé cuánto, yo creo que los masones no tienen tampoco tanta influencia como para que digan que sí o que sí no. Bueno, ahora en las conclusiones ya llegaremos a otras, pero lo que me gustaría es continuar con la siguiente noticia, porque evidentemente es una noticia, vamos a decir, hasta cierto punto. Venga, Luis, por supuesto. Venga, claro. En este sentido. Claro. Que al ser una monarquía sigue el ejemplo de los papas. Y que estoy completamente de acuerdo con Alberto en su primera suposición, que creo que yo creo que más bien se va a destapar algo, o le tenían destapado algo a Benedicto, y cogemos y yo creo que le habían puesto una fecha de caducidad según le dieron ya una carta diciendo que tenía como fecha de caducidad el final de febrero, y se ha ido a su debido tiempo antes de que lo echasen. Y eso de que de la Cruz ha hecho unas declaraciones diciendo que él no se baja de la cruz, en referencia al antiguo Papa, que le dijeron que de la cruz no se baja ni Dios, bueno. que hay que estar ahí y que no se baja de la cruz. Entonces, no lo sé, también este Papa negó la muerte, negó el suicidio al parecer a un pedófilo, a un cura pedófilo en Michigan, y bueno, pues y le obligó a seguir vivo. Entonces no lo sé, quizás sea una venganza de esto, no lo sé. Hay muchísimas aristas en esto de Benedicto, más de lo que parece y más de lo que nos podemos imaginar y de lo que podemos elucubrar. Sí, muchísima, pero vamos, la base sobre todo es don dinero y bueno, como decía, no me acuerdo qué pecados eran, pero el sexo y don dinero tienen mucho que ver. Vamos a ver la tercera. Las drogas y el rock and roll. Rock and roll no lo sé, la otra a lo mejor quién sabe. Bueno, vamos a ir a la tercera noticia, que es una noticia que en principio parece, digo en principio, que parece que a lo mejor no entraña tanta polémica, que pues bueno, una supuesta mujer extraterrestre, como nos trae la noticia Miguel Ángel. Inelia del Pilar Ahumada Ávila, la mujer extraterrestre. Esta mujer asegura ser un ser de luz cuya misión es la de guiar a las personas. Bueno, Miguel Ángel, de verdad, esta sí que es todo tuyo. Sí, pues la verdad es que esta mujer, esta Inelia del Pilar Ahumada Ávila, pues asegura que es una extraterrestre. ¿Para qué va a asegurar que es una erudita matemática, por ejemplo? Pues bueno, pues aseguramos que somos pues un híbrido entre alienígena y humano. Y es que además luego también tiene otro detalle muy curioso,
y es que asegura, como todos los extraterrestres que vienen a la Tierra, que no es un alien cualquiera, es un ser de luz que viene a iluminar nuestro camino, viene a introducirnos por la senda de la rectitud, pues de todo tipo, para que evolucionemos como seres humanos, para que vayamos aumentando dentro de ese gran circo cósmico que existe y hay que decir que es bastante conocida dentro del mundillo, ha dado múltiples conferencias, se le han hecho muchas entrevistas y asegura que todas sus fuentes le provienen de seres alienígenas, de seres de otro planeta. Es más, dice que cuando alguna pregunta que no sabe responder de las múltiples que le han hecho, que curiosamente cuando ya está en su domicilio, cuando ya está en su hogar y relajada, consigue proyectar, comunicarse, mantener un contacto con estos seres de otras dimensiones, de otros planetas, y esas preguntas que quedan pues como por arte de magia. Bueno, pues una verdadera lástima que esta mujer pues no tenga respuestas para todo, ya que es alienígena. La verdad es que el asunto estaba un poco pues destinado a distendir un poco todas las disputas que hemos tenido con los temas del 11S y del Vaticano. No sé qué pensáis, si esta Inelia del Pilar, aliena de alienígena, evidentemente me había equivocado. Esta Inelia del Pilar Ahumada Ávila, pues tiene algo. Bueno, más que Inelia, con todo lo que nombre, le vamos a llamar como se nombra ella, Inelia Benz. Al respecto, también tiene que ver algo con el proyecto Avalon. Esta señora extraterrestre de luz, figura de no sé cuánto, ¿qué es lo que tú has podido indagar de esta Inelia Benz? Pues nada, tú te metes en la página de esta señora y ya te aparece ahí una foto muy bonita, muy chula. Te pone Alfa Omega y luego te pone: la verdad no es lo que es, pero la comprensión de lo que es debe la puerta a la verdad. Krishnamurti, toma ya, Jesús. No sé, el fenómeno del contactismo, Jesús, yo creo que ya lo hemos hablado lo hemos tocado en algún programa, y bueno, pues no sé, yo soy muy aséptico en este tema, pongo mucho en cuarentena. No sé si me huele a secta esto o a que está un poco ida de la olla, más bien. Pues la verdad es que sí. Bueno, esta señora, como decimos en este caso, pues dice que está... Bueno, la verdad es que la noticia de esta señora, y debido a que se nos ha alargado un poquito la entrevista con los dos temas primeros, que yo creo que han sido muy controvertidos, la dejaremos un poquito. A Miguel Ángel nos ha dado una pequeña pincelada de lo que dice esta señora, ya la trataremos en otra ocasión, el proyecto Aurora, lo que dice, lo que cuenta, si es de luz o donde quiera venir. Y me gustaría, precisamente, hemos estado hablando de los dos temas que hemos estado, que tampoco nos ha dado para más tiempo, el del famoso señor que ha fallecido, no se sabe muy bien si suicidado o asesinado, del 11 de septiembre, y el caso del Vaticano. Y me gustaría, como siempre, pues saber vuestras conclusiones. Miguel Ángel, ¿cuál sería tu reflexión al respecto de estas dos noticias que hemos tocado hoy? Pues yo creo que la reflexión final, la conclusión a la que yo llego después de hablar del 11S por enésima vez y del poder, y no creo que haya muchos grupos más poderosos que el Vaticano y la administración estadounidense, pues están absolutamente podridos por dentro. Haría falta una regeneración, pero una regeneración de que se fueran todos y viniera gente nueva, gente que intentara todo esto reconducirlo. Hemos hablado de todos los tejemanejes que se están llevando a cabo en estos dos enclaves, en estos dos escenarios, y yo creo que deja las claras que tanto a nivel religioso como estamos con personas a la cabeza, pues que no son las adecuadas. Yo he dicho, ¿me oís alguno o no? Él he dicho. Sí. Te has quedado un rato ahí y él he dicho. En la administración de Estados Unidos, y que bueno, pues que no me extrañaría que todo lo que hemos estado hablando fuera un fiel reflejo de la realidad, puesto que habría que depurar muchas cosas. Bueno, Luis, ¿qué sería tu reflexión de estas dos noticias que nos ha traído Miguel Ángel? Que vemos que después de tantísimos años se siguen teniendo muchas dudas sobre el 11S, y bueno, sobre el Vaticano, no es que tengamos de hace muchos años, sino que evidentemente que siempre hemos tenido dudas. ¿Cuáles serían tus reflexiones? Pues bueno, son, como muy bien ha dicho Miguel Ángel, dos grupos de poder
el perfil psicológico del hombre del señor Marshall, no creo que sea el de un suicida. Nunca se sabe, pero bueno, puede ser, no puede ser, quién lo sabe. Y ciertamente hay dudas. Yo por lo menos tengo una enorme serie de dudas al respecto del 11S. Creo que fue una falsa bandera, una creencia personal, no tengo pruebas, ni nadie las tiene. Y bueno, del Vaticano, pues eso, está lleno de cuervos, ha estado lleno de cuervos y siempre estará lleno de cuervos, y es una auténtica pena que todas las administraciones, todos los poderes estén tan corruptos, empezando pues por eso, por el Vaticano, los gobiernos de Estados Unidos, los gobiernos españoles, etcétera, etcétera. Pues eliminando a los corruptos y que cumplan las cárceles y devuelvan, pues si afortunadamente no, Luis, afortunadamente no todo el mundo. No, te digo que afortunadamente no todo el mundo es corrupto. Lo que pasa que hay muchas veces que los pocos corruptos se escuchan mucho más que los muchos políticos que no son corruptos. Yo, por mi experiencia en el trabajo que tuve a mi cargo, estuve pendiente de más de 100 y pico trabajadores, 150 trabajadores, pues había 5, 6 o 7 que eran los que digamos que eran los malos, y el resto 145, por ejemplo, 143 eran buenos, y se escuchaban a los 5 o 6 malos, a los 140 y tantos, porque como eran buenos no se escuchaban. Con los políticos hay miles de políticos que son buenos. Lo que pasa es que a lo mejor los que escuchamos siempre son los mismos que a lo mejor los medios de comunicación les interesa sacar la noticia porque es la que vende, y sin embargo pues no vende a lo mejor ciertos políticos que se tiran horas extra sin cobrar, o cobran muy poco dinero siendo alcalde de un pequeñito pueblo, de una pequeñita ciudad. Que después hay corruptos, por supuesto, pero no en la política, en todo. Ojo, en medicina, en ingeniería, en informática, en todo hay corrupción. Lo hemos hablado en varias ocasiones precisamente con el profesor de economía de aquí de la Universidad de Málaga, con Antonio, con programas fuera de micrófono, que hemos ido a visitarlo, hemos estado, y dice que perfectamente, yo estoy de acuerdo, la corrupción de la política es un reflejo de la corrupción de la sociedad. Y ese es el problema, la corrupción de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que el que roba, encima se le felicita porque se le dice que es muy listo. Yo creo que esa es la cuestión, y yo creo que hay medio lo que hay que ponerlo en marcha. Si el problema, Luis, es que hay medio. El problema es que hay medios para que estas señores devolviesen el dinero, medios para que estas señores estuviesen en la cárcel. Lo que pasa es que hay que ponerlo en marcha. Ese es el gran problema. Por lo civil y por lo penal habría que juzgarlo. Pero vamos a ver, Jesús. ¿Hay medios? ¿Dónde están los medios? ¿No funcionan? ¿Por qué no funcionan? Eso sería otro programa. Bueno, si te lo pongo, nos ponemos a hablar de eso, entonces ya otro programa paralelo, que tendríamos que hacer otro montón. Pero vamos, que podíamos hacerlo perfectamente en otro programa, y llamaríamos a profesores de economía. El problema de todo, en definitiva, tanto de lo que hemos estado hablando del 11S y las dudas que conlleva, tanto lo que hemos estado hablando del Vaticano, es que está lleno de corruptos, está lleno de mafias, está lleno de gente despreciable. Donde hay dinero y poder, ten presente que siempre habrá corrupción. Desgraciadamente el ser humano somos así. Es que desgraciadamente hacemos así. Hay un dicho muy andaluz que dice: tú quieres saber quién es fulanillo, dale un carguillo. Y qué verdad es. Pero bueno, que hay medios. Lo que pasa es que se tienen que poner en marcha. Lo que no puede ser un político, y no quiero alargarme por este tema, porque ya si quiero lo hacemos otros con gente preparada. Lo que no puede ser un político que robe 600 millones o 400 millones, 300 millones, que sea condenado por lo penal, que a fin de cuentas muchas veces ni cumplen las penas, como he dicho yo muchas veces, como este señor presidente o expresidente o lo que sea del Sevilla, que 7 años y medio de condena y está por ahí dando vueltas, no devuelven ni un duro. Y ahí está el problema, que tendría que ser por lo penal y por lo civil, señores. No solamente devuelve el dinero, sino que encima pagas una multa como tienes que pagar, en condiciones. Y si tú robas 6, devuelves 10. Tú verás cómo a lo mejor así se le quita las ganas a la gente. Y si tienes que tirarte 15 años en la cárcel a medida del dinero que haya robado, efectivamente. Para eso hay leyes. Y si las leyes no funcionan, será por algo, Jesús. Pues nombramos a otros políticos, Luis,
que eso para eso cada 4 años tenemos que nombrarlo y que salga un político y nombrar ese es el problema de aquí. Pero ya te digo que ese es otro programa que me parece muy interesante. El de cada 4 años. Bueno, pues eso, lo que dices tú me parece muy interesante y podríamos tratarlo pues eso con profesores de economía, de lo que tú quieras, me parece muy interesante, pero vamos, que ya te digo, yo en ese sentido sí discrepo, que hay medios, lo que pasa que muchas veces se escuchan más a los que dan el follón que es lo que eso, y eso cualquier persona que trabaje en un sitio donde hay un grupo grande de personas lo podrá contar perfectamente. Entonces me estás diciendo que la cúpula del Partido Popular, por ejemplo, por poner un ejemplo, la mayoría de ellos no son corruptos. Creo que la mayoría no, el Partido Popular, la cúpula, yo pienso que la gran mayoría de los partidos, de los que están en la cúpula, la gran mayoría no son corruptos, Luis. A lo mejor si hay 50 personas, a lo mejor hay 7, 8, 9 corruptos. Vale, esto vale. quiero pensarlo. Era tu opinión, vale. Solo quería saber eso. Quiero pensarlo. Bueno, pues ya lo sabe cuál es mi opinión. Yo que he trabajado en un sitio, ya te digo, con mucha gente lo digo. Bueno, Dan, hablando del tema que estábamos hablando precisamente del 11 de septiembre y del Vaticano. Tus conclusiones, ¿cuál es tu opinión al respecto de las noticias que hemos estado tratando? Bueno, pues yo creo que ya lo dije antes sobre lo del tema del 11S. Bueno, pues no, mi opinión personal es que no hay tanto de autoatentado, ni yo creo que son unas conspiraciones que habría que incluso, Jesús, hacer un programa entero por qué la gente hace conspiraciones y por qué salen todas estas conspiraciones. Quizás habría que hacer un programa entero con sociólogos y con gente así para que nos explicase por qué tendemos siempre a ver conspiraciones y a ver todo este Dimensión Límite lo ha hecho. Sí, es lo que iba a decir yo. Dimensión Límite lo ha hecho además con un profesor de Granada y la verdad es que, y además con Juan José Sánchez Oro, le escucha el programa, está muy interesante y él precisamente tratando lo que tú dices. Sí, porque es curioso porque parece que tendemos a hacer esto. Y bueno, pues eso, mi opinión, que es mi opinión personal, en el tema ese de, pues no sé, y faltan datos, por ejemplo, lo de Philip Marshall, pues faltarían datos de la investigación criminal, si no, de qué es lo que ha pasado. En cuanto a lo del Vaticano, pues ya lo he dicho, una empresa que es humana, que es dirigida por personas, pues las personas pues son poco corrompibles y tienen fallos como cualquier otra empresa. Jesús. Y luego ya, aparte de todo esto, pues quería, bueno, ya lo sabes, quería recordar a los oyentes el concurso que tenemos planteado, que hay 4 de mis libros de crónicas desde el Frío Espacio para sortear y que contacten con nosotros, que opinen sobre las noticias y, bueno, pues ahí está el concurso. Me parece muy bien porque siempre se me olvida, yo con la mente que tengo lo digo muchas veces, que hay veces que con la situación que estoy pasando llevo la cabeza para llevar los pelos y poco más. Alberto, me gustaría también saber tu opinión al respecto de estas noticias que hemos visto, que muy polémica, o por lo menos entre nosotros mismos tenemos discrepancia de opiniones. ¿Cuál sería la tuya? Bueno, para empezar la primera con respecto a lo que está diciendo, es bueno que se avive el debate y que no opinemos igual, si no esto sería aburridísimo. Yo me gusta que haya un poquito de sal y un poquito de pimienta. Bueno, con respecto a la primera noticia, pues me sigo inclinando por lo mismo, ¿no? Esto a esta familia la han suicidado y probablemente para despertar un interés en la opinión pública que nos haga pensar que realmente estaban descubriendo algo importante con respecto a los atentados del 11S. Y con respecto a la segunda, pues también me reafirmo en lo que he dicho, las 3 opciones que yo creo que puede haber, y sobre todo me baso o me fundamento en la segunda, me reafirmo más que en las otras, que es la de que la Iglesia necesita una renovación ya, y que la mejor forma de emprender esa renovación es con un nuevo Papa que aparentemente traiga nuevos aires, aunque sea algo que ya esté pactado de antemano. Pues la verdad es que yo creo que las 2 noticias que nos ha traído Miguel Ángel muy interesantes. Yo la primera sigo diciendo que tengo mis dudas. Hay muchos métodos para quitar a una persona del medio. No entiendo muy bien esta persona cuando ya publica el libro, ¿para qué la quitan del medio? Los 2 niños no me cuadran. Y como no se acuerdo si eran del año 50, el año 60, el famoso miembro de los sindicatos que desapareció y nunca más se pudo saber más de él. Si
está vivo, no está vivo, o ha trascendido como esta señora un ser de luz o lo que sea. Y sobre el Vaticano, evidentemente, es una corrupción tremenda. El dinero que no solamente llega de ahora, llega desde que el Estado Vaticano se crea después de la unificación de Italia, el nuevo Estado Vaticano, que le quitaron todo el terreno y dejó por un tiempo incluso ser Estado hasta que consiguió ser Estado. Ojo, por la ayuda de una persona muy particular como fue Mussolini, que le financió al Vaticano muchos millones de liras de aquella época, ahora serían otras cantidades en euros. Y a partir de ahí, pues evidentemente es un país, un negocio. Hay personas que, vuelvo a decir, que no son de la cúpula probablemente, sino que son de las bases, que sí creen y hacen muy buenos trabajos en todas partes. Aquí en Málaga yo felicito a todas esas personas que están ayudando a todas las criaturas que no tienen nada que comer, que no saben dónde vivir, y le están apoyando tanto a nivel económico por lo que pueden como a nivel moral. Eso está claro, decía, donde hay un grupo de personas grandes, y lo he podido vivir casi durante 20 años, normalmente se suelen escuchar siempre a los que hacen más jaleo que a los que normalmente se dedican a hacer su trabajo, llegan, cumplen y se marchan. Pero bueno, a lo mejor la sociedad nos están acostumbrando, como decía yo en un comentario en iVoox, nos están volviendo a que tengamos miedo, ¿no? El poder del miedo, que yo no me canso de decirlo, por una forma o por otra, un poder para controlarnos, y eso hace ya bastante años que se está poniendo en marcha. Bueno, Miguel Ángel, sé que tienes mucha prisa y me gustaría preguntarte, como siempre, el transbordador, ¿qué noticia nos trae al respecto esta semana? Pues aparte de todas estas noticias que hemos estado comentando, titulares de prensa, un poco más de información para ampliar, también vamos a hablar otra vez del chupacabras. Esta vez ha actuado en Puerto Rico y parece que allí pues tiene a las personas atemorizadas, y ha vuelto a reavivar pues la polémica y lo bonito también de este mito del chupacabras. Sí, pero la verdad es que, como siempre yo lo digo, lo recomiendo, investigaciones de Miguel Ángel serias, una página seria, como decimos siempre, y reiterando por los comentarios que ha habido. Nos podemos equivocar los primeros, pero se intenta con los medios que uno tiene, el tiempo que uno tiene, y esforzarse y sacar en conclusiones. Puedo decir lo mismo, no pensé que ni nos hemos enfadado ni nada, lo conozco ya hace un montón de tiempo, nos tiramos unos que por la noche, que estos son chistes. No, si estos son chistes. Estos son chistes de los que nos tiramos por la noche. Sí, ya veréis luego los comentarios en iVoox. Bueno, pues comentarios en iVoox. Mira, andan, digamos lo que digamos, ciertas personas, porque ya te digo, afortunadamente hay muchos amigos que gracias a ellos nos dan también ánimos para seguir, pero hay ciertas personas que, digamos lo que digamos, pues van a interpretarlo como les dé la gana. Pero que, bueno, eso es la broma. En el fondo, Jesús y yo estamos completamente de acuerdo. Muy en el fondo, no en las formas, pero en el fondo sí, más o menos. La eliminación de los corruptos. Sí, lo que pasa es que la forma te pierde, Luis. Hombre, no, la forma es hipotética. Hombre, Dios colocó y colocaron ahí la crucecita con el cordero y tal, con la sangre del cordero, y ya está, ¿no? Yo te conozco y sé que lo dice de forma hipotética, pero tú sabes que después los comentarios no lo ven como forma hipotética. Pero bueno, eso también es cuestión de cada uno. Déjales, hombre. Sí, así tienen con quien desahogarse. Sí, porque yo no tengo ni fuerza ni muy menos con las últimas circunstancias. Nada, a mí por una oreja me entra y por la otra me sale. Bueno, no hay problema. Y mi madre se lava. Yo quería darle las gracias, como siempre, Miguel Ángel, por traer esta noticia, a Luis por sus comentarios, a Dan también y a Alberto. Y nada, amigo, bueno, y como siempre, Jesús Pertierra, que al final siempre me dice, nunca dice el nombre, bueno, pues sí, Jesús Pertierra. Que nada, deciros que bueno, que ya habéis visto que, desgraciadamente, las cortinas de humo, lo decíamos con los políticos, con el programa, el colectivo Burbuja, son especialistas en crear los medios de comunicación al servicio de estos sistemas, son especialistas en tirar balones fuera, en despistarnos, y que bueno, que el Vaticano, de verdad, que los masones en el Vaticano solo se la guise, se lo come, no tiene necesidad de que haya ningún grupo externo para que ellos mismos pasen las cosas que están pasando. Bueno, amigos de la Rueda del Misterio, como decía, hasta otra ocasión, y bueno, a ver si puedo montar el programa con tantísimos cortes sin que haya muchos problemas. Hasta, como decía, hasta otra ocasión, y encantado de que hayáis escuchado este programa.